Juan capítulo 7, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Amado Padre, te damos gracias nuevamente, amado Dios, por el privilegio de poder hacer lectura de esta porción del Evangelio de Juan, rogándote que tu Espíritu nos guíe a una mayor comprensión de este texto. Permítenos hoy, Señor, ahondar en los secretos que hay allí destinados para el crecimiento de tu santa y bendita iglesia y para la honra de tu glorioso nombre. Te pedimos esto, amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, esto que acabo de leer se trata de una de las tentaciones que Satanás puso a nuestro Señor Jesucristo. Y dicho evento, el de la tentación, tuvo lugar ya dentro de la cronología de lo que llevamos estudiando el Evangelio de Juan. Aunque Juan no hace mención de la tentación de Cristo, pero a esta altura del capítulo 7, esto ya pasó. ¿Por qué traigo esto a manera de introducción? Bueno, lo hago sencillamente porque se trata de uno de los asuntos más atractivos para nuestra carne. ¿Cuál puede ser? La mundanalidad. No hay nada más atractivo para el ser humano que la mundanalidad. Y el pasaje que hoy se nos presenta, que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, nosotros podemos verlo como una extensión de la tentación hecha por el diablo a nuestro Señor. Pero ahora esta tentación viene de los labios de sus propios hermanos. Y este pasaje, hermanos, de acá del Evangelio de Juan, capítulo 7, ha de ser para nosotros, claro, además de una advertencia, porque aquí lo que tenemos es una advertencia, además de eso, tiene que ser una lección de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo del Maestro, para que nosotros hagamos frente a las tentaciones, así como el Señor hizo frente a la propuesta que sus hermanos le hicieron en estos versículos. Pero quiero que hagamos un poco de contexto. Mire, este capítulo número 7 continúa con la persecución que causa el ministerio de Cristo. Si ustedes se han dado cuenta, todo lo que llevamos estudiando el Evangelio de Juan ha sido un ataque directo al Señor Jesucristo. Y lo leemos desde los versículos 1, como el Señor viene a este mundo con toda la gloria y todo el esplendor para venir a salvar. Y viene al pueblo judío, y el pueblo judío, ¿qué hace?
lo rechaza, ¿cierto? Y a lo largo de lo que hemos estudiado, ese rechazo se ha hecho evidente, se ha hecho evidente. Y esa persecución va a tener una continuidad. Y aunque pareciera aterrador, aún desde los más cercanos, los de su casa, ellos van a mostrar que son unos incrédulos. Muestran su incredulidad de una manera sarcástica delante del Señor. Así es que ni siquiera la casa del Señor es un lugar seguro. Tremendo, ¿no? ¿Qué esperar entonces de los de afuera? Si uno encuentra, por ejemplo, el caso nuestro, que nuestros hogares es el lugar seguro, donde uno llega, cierra la puerta, echa candado, y estoy seguro de los peligros de fuera, el Señor llega a su casa y se encuentra con enemigos prácticamente. ¿Y qué esperaría el Señor de las cosas de afuera? Pues yo creo que una persecución más acérrima, una persecución más dura, más ruin. Pero el punto está, hermanos, es que las cosas no van a mejorar. Pues sabemos bien que la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo se agrava hasta tal punto que lo lleva a la muerte. Así es que la crítica, el aborrecimiento por Jesús cada vez se hacen más evidentes. Lo que hace es despertar su ministerio, despertar el desprecio que la gente tiene por él. Y aunque la intención de los líderes religiosos está en echarle mano para matarlo, esto no lo van a poder hacer hasta que se cumpla el tiempo destinado por Dios. Entonces, lo que nosotros vamos a tener por delante, amados hermanos, es ese choque que va a haber entre dos voluntades. ¿Cuáles? La voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. Eso es lo que vamos a estar encontrando en estos versículos. Y esa va a ser la encrucijada de la cual el Señor mismo experimentó. La voluntad del Padre, por un lado, y ahora la voluntad del hombre. Hermanos, y esta va a ser la misma situación en la cual, de diferentes matices, nosotros vamos a encontrarnos muchas veces. Vamos a experimentar esta situación vez tras vez. Vernos en esa situación, en esa disyuntiva. Tenemos por un lado la voluntad de Dios y tenemos por otro la voluntad del hombre. Pero primero tengamos en cuenta el contexto que nos presenta este capítulo 7. Y si usted leyó conmigo y puso atención, va a darse cuenta que esto se da en relación a una fiesta. Una nueva fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Si pudiéramos decir, bueno, es una fiesta más dentro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos, los dos primeros versículos del capítulo 7 vienen a ser una expresión de lo que está sucediendo alrededor. Es decir, nos está contextualizando la situación. Jesús, ¿dónde estaba? En Galilea, ¿cierto? Él estaba en Galilea y se avecinaba ¿qué? La fiesta de los tabernáculos, la cual se celebraba en Jerusalén, ¿cierto? Allá en Judea, en Jerusalén, donde se encuentra todo el centro religioso de los judíos. Allí estaba el templo, allí estaba el Sanedrín, allí estaba, pudiéramos decir, todo ese poderío religioso de la religión judía. Ahora, que Juan comience el versículo 1 diciendo, después de estas cosas, no significa que se trata de algo inmediatamente después de la enseñanza de lo que terminamos viendo en el capítulo 6. No significa que haya sido inmediatamente después de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo desde la sinagoga de Capernaum. De ese evento, es decir, del versículo 59 del capítulo 6 al versículo 1 del capítulo 7, cuando menos han pasado 6 meses. 6 meses. Y se trataron de 6 meses que el Señor estuvo, ¿en dónde? En la región de Galilea.
Esto lo podemos saber ¿por qué? Porque las referencias que se hacen acerca de las fiestas judías que presenta aquí el Evangelio nos dan a entender que ese fue el tiempo que pasó. Miren, mientras que el hecho de la multiplicación de los panes y de los peces allá en Betsaida, que es como comienza nuestro capítulo 6 del Evangelio de Juan, ¿cierto? ¿Eso ocurrió cuándo? Cuando estaba cerca la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y ahora los hechos del capítulo 7 tienen lugar cuando está cerca la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, Juan, al igual que los otros evangelistas, no procuraron dar una cronología detallada de cada uno de los eventos día tras día de lo que el Señor vivió y experimentó en esta tierra, sino que tomaron esos eventos importantes, aunque toda la vida del Señor Jesucristo es sumamente importante, pero esto es lo relevante en el caso de Juan para que el hombre crea y se arrepienta. Entonces, a esta altura está muy próxima la cruz de Cristo, está muy próxima. Mire, entre fiesta y fiesta, como les digo, entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, hay 6 meses. Y aunque Juan no nos dice qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esos 6 meses, los evangelios sinópticos sí hablan de las obras que hizo el Señor. Hermanos, y no es necesario, bueno, sí es necesario leer los otros evangelios, claro que sí, pero yo creo que en este momento es más, cualquiera de nosotros pudiéramos saber qué hizo el Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo, como es natural de su ministerio, hizo milagros, hizo sanidades e incluso hizo una nueva multiplicación de panes y peces alimentando a los 4,000. Pero lo que más se resalta en esos 6 meses, en ese tiempo en el cual estuvo el Señor en Galilea, el Señor dedicó ese tiempo para discipular a sus seguidores, para enseñar a sus discípulos. ¿Y qué mejor que hacerlo en Galilea? Usted dirá, pero ¿por qué Galilea? ¿Por qué no lo pudo haber hecho en otro lugar? Porque Galilea, recuerde usted, es Galilea de los gentiles. Y yo creo, hermano, yo estoy plenamente convencido que esta era una manera también de mostrar que el Señor tenía dispuesta la salvación no solamente para el pueblo judío, sino también para los gentiles. Pero había una razón adicional. ¿Por qué Galilea? ¿Por qué allí dedicó su tiempo para ministrar a sus discípulos? Bueno, es que Galilea, al ser región de gentiles, pues la presencia de la autoridad del Sanedrín no era muy visible. No se la pasaban por allá por mucho tiempo. Así es que se trató de un tiempo de relativa calma para poder discipular a los suyos. Ahora, pero el tiempo pasaba, el tiempo corría y su hora de ser sacrificado se acercaba. Pero el que esté cerca la hora de la muerte del Señor no significa que ya fuera el momento. Son dos cosas muy distintas. Que esté cerca no significa que ya sea, ¿cierto? Es verdad que con el paso del tiempo el odio de los judíos se hacía aún más fuerte. Y nosotros podemos, hermanos, podemos decir que la primera Pascua, si usted recuerda bien, la primera Pascua de la cual el Señor participó desde el comienzo de su ministerio público y en la que hizo señales y prodigios. Esto sucedió justo previo a la entrevista que tuvo con Nicodemo, recuérdelo muy bien. En esa Pascua que el Señor hizo milagros, hizo prodigios y hubo, dice el texto, que hubo quienes creyeron, pero el Señor no se fiaba de su credulidad, no se fiaba de su fe. Ahora, pudiéramos decir que hasta ese momento que su ministerio estaba comenzando, ya empezaba a ser conocido de una manera amplia. Porque ¿quién había hecho semejantes obras? ¿Quién predicaba con semejante autoridad? Solo Cristo.
Pero ya esos primeros pinitos, en esa primera ida a Jerusalén, pues ya le causó que muchas personas pusieran su mirada en él. Pero a esta altura del capítulo 7 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo ya era lo suficientemente popular, ya era muy conocido, pero a la vez era odiado. Entre más lo conocían, más lo odiaban. Y hemos de recordar, hermanos, por ejemplo, que la sanidad que hizo nuestro Señor Jesucristo a aquel hombre paralítico en el estanque de Betesda, acuérdese usted, esto llamó la atención ¿de quién? De los fariseos, ¿sí? Ellos estaban ahí y miraron lo que había sucedido, vieron cómo ese hombre que estaba alguna vez tendido en una camilla, ahora iba por allí en un día sábado con su camilla debajo del brazo caminando. Y estos fariseos aborrecieron la sanidad que hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué la aborrecieron? Porque la habían hecho, o el Señor la había hecho en un día de reposo, ¿sí? Por eso lo podemos leer en Juan capítulo 5, versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Cuál? Bueno, dice, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Cada obra, cada milagro, cada enseñanza era una espina directa a la conciencia de los líderes religiosos, y en lugar de despertar arrepentimiento, lo que despertaba era odio en contra de nuestro Señor. Por tanto, el Señor sabía que cada vez que se acercara a Jerusalén, ¿era qué? Peligro. Acercarse a Jerusalén es peligroso. Ir a Judea es un peligro inminente, por lo cual no quería andar en Judea. Por eso encontramos allí que el Señor dice, dice el versículo 1, que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Allí tenemos la razón. ¿Por qué no quería subir a Jerusalén? Porque lo querían matar, lo querían matar. Ahora yo pregunto, ¿se trataba de miedo? ¿Era miedo? Mire, lo que el contexto señala es que no era el momento. Eso es lo que señala el texto. No era el momento, no era la hora señalada, pues aún había tareas por hacer. ¿Cuáles tareas había por hacer? De manera general. Hacer la voluntad de Dios. Todavía había muchas cosas por hacer la voluntad de Dios. El Señor tenía que cumplir todos los aspectos de la ley de Dios, incluyendo las celebraciones de la ley ceremonial, entre ellas la fiesta de los tabernáculos. Pero si se trata de hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿será posible que el Señor no participara de la fiesta de los tabernáculos? Qué contradicho, ¿no? La fiesta, pensemos en lo que es la fiesta. La fiesta de los tabernáculos hace parte de la tríada de celebraciones religiosas más importantes para los judíos. ¿Cuáles son las fiestas más importantes para los judíos? La Pascua, tabernáculos. ¿Igual? Pentecostés. 3 fiestas anuales, las más importantes. Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Y estas 3 fiestas son anuales. Ahora, la fiesta de los tabernáculos era un tiempo de festejo, era un tiempo de gran gozo, un tiempo de alegría, lo que debe ser un domingo para nosotros, porque hoy es un día en donde festejamos la nueva creación, festejamos la resurrección de Cristo, festejamos lo que su obra condujo a nuestra salvación.
Ahora, la fiesta de los tabernáculos era un tiempo de suma alegría, pues con ella se estaba conmemorando ese tiempo en que el pueblo de Israel vivió en tabernáculos, vivió en tiendas durante su travesía por el desierto. Y esto implicaba ¿qué? Esto implicaba remembrar, traer a la mente del judío, pues la provisión que Dios les había dado en alimento, en vestido, en calzado. Y ustedes verán, el Señor alimentó al pueblo durante esa trasegar por el desierto. Y dice también la Escritura que sus vestidos no envejecieron, ¿sí? Y también que nos dice de su calzado, que su calzado no se desgastó. ¿Quién hace eso? Dios. Solamente Dios puede hacer posible estos asuntos. Y eso es lo que se celebraba en la fiesta de los tabernáculos. Y aunque tenía todos los elementos necesarios para hacer una gran fiesta, una gran alegría y júbilo, hermanos, la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7 se convirtió en una plataforma donde el desprecio por el Señor se hacía más evidente. Celebraban, decían celebrar a Dios y darle las gracias, pero a la vez lo estaban rechazando. Contradictorio, ¿verdad? Ahora, este es el contexto de lo que vamos a encontrar entre las palabras de los hermanos de Jesús y lo que el Señor Jesucristo les va a responder. Así es que vamos a entrar ya a considerar lo que dijeron los hermanos del Señor Jesucristo. Y esto lo podemos poner bajo un interrogante. ¿Qué fue eso? ¿Qué le dijeron los hermanos a Jesús? ¿Fue un consejo o fue una tentación? Bueno, miren hermanos, es precisamente la fiesta de los tabernáculos el tema de conversación donde se asientan los deseos de los hombres y la voluntad de Dios, lo que yo les decía en un principio. Esa es la encrucijada en la cual nosotros nos encontramos todos los días. Siempre hemos de tomar decisiones y en medio de esas decisiones tenemos dos caminos, o la voluntad de Dios o la voluntad de los hombres. Y esto es lo que tenemos aquí. Ahora, el tema de conversación, una fiesta, pero igual está o a la manera del hombre o a la manera de Dios. Mire, los versículos 3 y 4 señalan las intenciones de los hermanos del Señor Jesucristo que quieren que Jesús vaya a Judea para que su popularidad crezca. Mire, uno lo lee así de manera resumida y decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Pues el objetivo no es predicar a Cristo, ¿cierto? Nosotros como iglesia, ¿cuál es el objetivo? Ser voceros, predicar, promulgar a los cuatro vientos que Cristo es el Señor y que Él demanda el arrepentimiento y la fe para los hombres, de los hombres. Ahora, ¿qué tiene de malo que los hermanos del Señor quieran que Jesús vaya a Judea, al centro más grande de la religión judía, donde está, insisto, el templo, donde está el Sanedrín, donde están todas las autoridades más altas de la religión, con el propósito de que su ministerio crezca? Miren lo que dice el verso 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Bueno, vale la pena aclarar que las personas que aquí se enuncian, sus hermanos, se tratan de los medio hermanos del Señor Jesucristo, es decir, de los hijos de José y de María, ¿cierto? Nosotros no participamos de la creencia romana de que son primos del Señor Jesucristo. Nosotros no participamos de la doctrina que enseña el romanismo que María no tuvo más hijos y que siempre fue virgen. Nosotros, a la luz de la Escritura, creemos que María, una vez nacido
el Señor Jesucristo, tuvo hijos con su esposo, ¿sí? Tuvo hijos, hartos. ¿Cuántos? Cuando menos 8, diría yo, ¿sí? De esos, bueno, estoy exagerando. Cuando menos son 4 que se nos dan el nombre, porque dicen, un texto dice, aquí no están sus hermanos, y los lista. Está Santiago, no está Santiago, no está José, no está Simón. ¿Cuál es el otro hermano? Judas, no Iscariote, no. Judas, y están todas sus hermanas. Y por eso digo que cuando uno dice todas sus hermanas, son más de 2. Porque uno no dice para 2 personas, están todas. No, dice están las hermanas. Pero todas implican más de 2. Entonces mínimo 7 eran allí. Pero sí se nos enuncian cuando menos 4 nombres propios de esos hermanos. Santiago, José, Simón y Judas. Y esto hace que las palabras de estos hermanos o medio hermanos del Señor Jesucristo sean bastante dramáticas. Mire, ¿por qué digo esto? Pues es muy diferente escuchar de cualquier otro judío estas palabras, ¿sí? Y se pudiera esperar de cualquier otra persona ajena a su familia cualquier tipo de ofensa, pero de sus propios hermanos. Uno dice de su propia casa, de sus propios hermanos. Bueno, tampoco es de rasgarnos las vestiduras, porque bien la Escritura también ha hecho saber en otras oportunidades las dificultades que hay en medio de los hermanos. Incluso desde los primeros hermanos que hubo en la Biblia, ¿quiénes fueron? Eso no resultó muy bien, ¿verdad? Esa relación no resultó muy bien, ¿sí? No es la primera vez entonces que la Biblia nos narra acerca de la rivalidad entre los hermanos, y es evidente precisamente entre Caín y Abel, o piense entre Jacob y Esaú. ¿Cómo fue esa relación? Bien difícil, ¿verdad? O quizás más adelante, y yo creo que una relevante en el asunto de lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo fue el caso de José y sus hermanos, ¿cierto? También vemos unas relaciones rotas de odio, unas relaciones en las cuales lo que manifestaban es, no lo quiero, aquí, váyase. Así es que miren, hermanos, desde las primeras palabras de este versículo 3, ¿sí? Desde esas primeras palabras nosotros podemos encontrar un tinte de desprecio. Mire, si nosotros encapsulamos solo como esas primeras palabras que dijeron los hermanos, esto ya suena muy duro. Sal de aquí y vete a Judea. Eso ya es como que, ¿sabe qué? No lo quiero ver, ¿cierto? Son palabras que en el fondo están cargadas ¿de qué? De desprecio. No lo tolero. Salga de aquí y váyase a Judea. Y es más que claro que estos hermanos pues no querían estar con Jesús. No querían. Mire, si era una fiesta común para todos los judíos, de los cuales tenían que viajar a Jerusalén, mire, hubiese sido, si la intención, una intención genuina, era de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta, pues yo creo que estos hermanos le hubiesen dicho a Jesús, hermano, ¿ya está listo que nos vamos? ¿O a qué horas vas y vamos contigo? O pongámonos de acuerdo y vamos a celebrar. Esto es una celebración, es de todos los judíos, vamos todos como familia. O viene la caravana que vienen viajando desde no sé dónde, unámonos a ella y vamos. Pero no fue así. Las palabras de estos hermanos fue, sal de aquí y vete a Judea. ¿Qué estás? Es más, aquí señala otra condición, que hasta estos hermanos de Jesús como que no tenían ni planeado ir a Jerusalén, ¿cierto? No querían que obedecer la palabra de Dios, que les mandaba celebrar la fiesta de los tabernáculos. Muy bien, de modo que, hermanos, lo que se dice aquí, de allí en adelante, hermanos, no proviene de la buena intención. Aquí no hay buenas intenciones. Fíjese qué es lo que sigue diciendo. Vete a Judea.
para que también tus discípulos vean las obras que haces. Claro, si esto también lo encapsulamos por aparte, puede sonar bonito, ¿sí? Puede sonar como que, ve, tus hermanos están pensando en que mi ministerio, pues sea más evidente, sea más vistoso, etcétera. Pero es que esas palabras de vete a Judea no las podemos despegar del sal de aquí. Y esto nos deja saber varias cosas, hermanos. Primero, que los hermanos de Jesús estaban muy bien informados de quién era Jesús. Por eso es que les digo, mire, conocer Biblia, conocer a Jesús no es una garantía. Los hermanos de Jesús lo conocían, sabían de sus milagros, ¿sí? Bien les dice, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Sabemos qué es lo que tú haces, ve y muestra esas obras. Ellos conocían sus milagros. También reconocían que cuando el Señor estuvo en Judea, hizo varios discípulos y pareciera una buena idea ir a Judea a consolidar a esos discípulos al mostrarles sus obras. Y para que no suene tan grosero, el sal de aquí y vete, pues qué mejor que dar una explicación de su aparente buen consejo, aparente. Ellos dicen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Miren, qué maravilloso, ¿no? Ellos quieren como que, mire, no te estamos echando, pero si usted quiere tener un buen ministerio, vaya, muéstrese, ¿sí? Vaya, muéstrese. Ninguno procura darse a conocer, hace algo en secreto. Hermanos, este es un apunte directo a un corazón ambicioso de poder y de aclamación pública. Mire, yo no sé cuál sería la reacción de nosotros si nos dijera, mire, usted lo que tiene que hacer es X o Y cosa para que prospere. Yo creo que cualquiera de nosotros nos brillaría en los ojitos. Decir, oigan, no lo había pensado, muy buena idea, lo voy a tener en cuenta. Claro, mire todas esas sillas vacías, pues hagamos algo para llenarlas, ¿cierto? Y nos empezamos a idealizar cosas conforme al consejo que nos han dado. Pero ¿qué tenemos acá? ¿Acaso el Señor Jesucristo tenía un corazón ambicioso de poder? ¿Tenía un corazón ansioso por la aclamación pública? No es así. Mire, si se tratara de una empresa o de un negocio comercial, este tipo de consejos sí tendría lugar, ¿cierto? Si usted tiene una empresa y le dicen, oiga, no la ponga allá en ese rinconcito porque allá nadie lo ve, más bien póngalo allá en el parque principal donde pasa todo el mundo, ¿sí? Allí funciona ese consejo, pero con las cosas de Dios no es así. No es así. Mire, ¿qué dice el marketing? Marketing publicitario. Que para vender usted tiene que ¿qué? Mostrar, ¿cierto? Usted tiene que mostrar. Esa es la promesa, o la premisa más bien, del marketing publicitario, que busca influir la percepción y los deseos de los consumidores para promover en ellos el consumo de algún producto o de algún servicio. Vamos a traer esa herramienta, o más bien, es lícito tomar esa herramienta y hacerla útil en la obra del Señor. No, hermanos, no. Y nunca caigamos en semejante mal. No. Prácticamente esto era lo que los hermanos de Jesús estaban proponiéndole al Señor, ¿sí? Coger de lo mundano y aplicarlo en su ministerio. Es como si le estuvieran diciendo, bueno, si tú quieres tener éxito en tu ministerio, esto suena muy particular, como cuando a uno le hablan de pastor, ¿sí? Porque a uno escucha muchas voces, no místicas, no piensan eso, ¿sí? Consejos, un consejo aquí, un consejo allá, etcétera. Si tú quieres tener éxito en tu ministerio, entonces hay que hacer público los milagros que haces.
Esas cosas maravillosas, eso funciona, eso atrae a la gente. Eso pongamos aquí un concierto y verá que esto se le llena de jóvenes, ¿sí? Mire, todos viejitos, todos viejitos. Pues llenemos esto de jóvenes y atraigamos el corazón ¿con qué? Con gusto, con cosas que le agraden a los jóvenes. Y ay, hola, sí. ¿No les parece interesante eso? Es interesante para el corazón del hombre, pero ¿qué dice el Señor al respecto? Esa es la cuestión. Hermanos, ¿y qué mejor escenario que la propuesta que le están poniendo los hermanos del Señor Jesucristo a Jesús? ¿Qué mejor escenario de hacer público su ministerio? ¿En dónde? ¿En dónde? Jerusalén, allá es. En lo que respecta a la religión judía, es en Jerusalén, donde se encuentra la crema innata de los maestros, de los doctores de la ley, de todo lo que es la religión judía. Es allá está el mercado. Allá es donde vas a ganar. Allá es donde te vas a ganar el corazón del Sanedrín. Pero el Señor no era ningún ambicioso de popularidad. Y su mensaje, aunque tiene un carácter universal, donde el nombre de Cristo será predicado para que toda rodilla se doble y conozcan que Él es el Señor, y aunque se trate de la gloria de Dios, hermanos, el Señor no está buscando la gloria del hombre. El Señor no quiere su aplauso. El Señor no quiere su aprobación. Pues todo lo que el hombre puede ofrecer está untado. ¿De qué? Pecado. De pecado. El Señor no quiere esa gloria. Él no la está buscando. Entonces, hermanos, la propuesta que está recibiendo de su familia tiene una intención completamente ajena a lo que Dios quiere. Completamente ajena. Ahora bien, el versículo 5, que nos dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, mire, no nos deja ningún manto de duda que era lo que había en el corazón de estos hombres, ¿cierto? Nos deja saber que estos hermanos eran incrédulos, así es que sus proposiciones no eran correctas. Así es que tenga mucho cuidado, hermano, de prestarle el oído a un incrédulo, más aún que le diga, venga y le aconsejo, ¿sí? Mire lo que puede hacer con su matrimonio. Mire cómo debe usted corregir a sus hijos. Mire cómo debe usted administrar su dinero. Bueno, puede que en esos asuntos hasta tengan algo de sabiduría, pero en las cosas que son enteramente espirituales, no preste su oído. No lo preste. Parecieran que son proposiciones correctas, pero no lo eran. Y pudiéramos suponer que si verdaderamente ellos querían el éxito de Jesús, pues imagínense en lo que para ellos les resultaría ser hermanos de Jesús. Porque eso también pudiéramos nosotros pensarlo. Si cavilamos en el asunto, en el corazón de las intenciones de estos hermanos, piense, porque puede que estos hermanos, al igual que esa gente que fue alimentada por los panes y los peces que multiplicó el Señor, que vieron en Jesús a quién, un rey, dijeron, este es el que nos va a dar de comer, pues piense que ese mismo corazón incrédulo lo tenían estos hermanos del Señor, y decir, uy, si de verdad lo ponemos allá en el éxito de su ministerio y lo hacen rey allá en Jerusalén, pues nosotros ¿qué venimos a hacer? Los hermanos del rey son ¿qué? Príncipes, ¿sí o no? Pero bueno, esta es una suposición, una mera suposición. ¿Por qué? Porque tiene más sentido el sentimiento de rechazo y de burla de estos hombres. Vete, ¿sí? Vete. Ellos estaban rechazándolo, se estaban burlando de él, por lo que el Señor estaba haciendo y lo que estaba enseñando. Por eso fíjese que digo que se trata de un acto de burla, porque la manera en que lo dicen es
con una condicional. Fíjese, si estas cosas haces, entonces ¿qué? Manifiéstate al mundo, ¿sí? Manifiéstate al mundo. En otras palabras, si tus milagros son verdaderos, como tú dices decir, si eso es verdad, ¿por qué los ocultas? ¿Sí? ¿Por qué estás aquí en Galilea? ¿Por qué no vas allá, a Judea? ¿Sí? ¿Por qué los ocultas? Mejor es exponerlos en Judea para que el mismo Sanedrín te corone como el Mesías Rey. Hermanos, eso es una burla. Palabras de descrédito, de menosprecio. Ahora yo pregunto, ¿usted ha pensado en lo que hubiese ocurrido si el Señor es coronado como rey y no va a la cruz? Sí, mucha gente le seguía, de verdad. Muchísima gente le seguía y lo quería hacer rey. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiesen coronado y el Señor hubiese dicho, este es el momento, ¿sí? Tengo seguidores, algunos tendrán espadas, lo que sea, pero aquí este es el momento del éxito, ¿sí? ¿Qué hubiese ocurrido si el Señor es coronado como rey y no va a la cruz? Dice la carta a los hebreos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay salvación. Si eso hubiese ocurrido, ahora yo le pregunto, ¿usted ha pensado qué hubiese ocurrido si el Señor sucumbe ante la tentación de un ministerio exitoso en Judea? ¿Qué hubiese pasado? Si Él cae en la tentación, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo? No hubiese sido sin pecado, no sería Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Hermanos, es innegable que la popularidad de Cristo se hizo saber en algo más de 3 años de ministerio. Ese fue su tiempo aquí en la tierra, de ministerio público. 3 años y alguito más. Y es tan popular que hasta este lugar, en Zipaquirá, al otro lado del mar, le conocemos. Popular, sí, pero nunca adjudicó su éxito o su popularidad a las prácticas mundanas de la conveniencia. Nunca lo hizo, nunca echó mano a ello, sino que su popularidad, su éxito, su gloria se acentuó en una sola cosa, bueno, en varias, pero entre ellas su autoridad. Y vamos a pasar por un texto y decir, uy, pero es que nunca habíamos escuchado a alguien enseñar así. Y es más, los otros evangelios dicen, pero es que él lo enseña como los maestros de la ley, él enseña como quien tiene autoridad. Hermanos, tampoco el ministerio del Señor fue medido por los números, ¿o sí? Seguramente, claro, dentro de la organización de los discípulos del Señor había eso, había orden. Había uno, el encargado de las ofrendas. ¿Quién era? Judas, ¿sí? Estaba Judas. Pero así habían funciones. ¿Se imagina usted, bueno, qué sé yo, Felipe? Una planilla y va contando cuántos vinieron hoy. Sí, contémoslo solo por saber cuántos vinieron hoy. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Y miremos, hagamos una grafiquita para ver el crecimiento exponencial de las visitas, o qué sé yo. Hermanos, el ministerio del Señor Jesucristo no fue medido por los números. Un profesional en mercadeo daría por sentado que el ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio pobre, un ministerio que no rindió fruto. Pues aunque muchos le siguieron, muchos, pero muchos le siguieron, que en varios textos se nos dicen, multitudes le siguieron, fueron pocos los que le creyeron. ¿Cierto? Yo le pregunto, ¿dónde estaban las multitudes cuando Cristo fue crucificado? ¿Dónde? ¿Dónde estaban las multitudes? Las multitudes estuvieron presentes, sí, claro. Pero para alzar su voz al unísono diciendo, crucifícale.
crucifícale. Pero ¿quiénes fueron los que lloraron a los pies de la cruz? ¿Cuántos estaban allí? Yo no sé si pudiéramos sacar las dos manos, yo creo que con una sola. ¿Sí? Estaban las mujeres y solo uno de sus apóstoles, Juan. ¿Sí? Ahora, después de haber resucitado el Señor, justo cuando Él regresaría nuevamente al cielo, yo pregunto, ¿dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estaban? Hermanos, si usted se da cuenta, las reuniones más sublimes del Señor era únicamente reservada para los creyentes, para los creyentes. Y en el día que el Señor es tomado nuevamente para el cielo, solo un puñado de hombres y un puñado de mujeres estuvieron allí viendo cómo el Hijo del Hombre iba a ser entronizado a la diestra del Padre. Y sí, claro, sería sobre ese puñado de hombres y mujeres sobre quienes recaería una misión que hasta el día de hoy sigue vigente, y es la de hacer más discípulos. Pero hermanos, quiero que nos adentremos ahora a la respuesta de nuestro Señor ante esta tentación disfrazada de sabio consejo. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, si pudiéramos calificarla, se trata de una respuesta de admirable sabiduría. Como siempre, las palabras del Señor, de una sabiduría que ni siquiera nosotros hubiésemos imaginado poder dar una respuesta como tal. La respuesta que el Señor da está compuesta por 3 comparaciones. Sí, nótelo usted. 3 comparaciones encontramos que son altamente contrastantes, ¿sí? Se compara una cosa con otra y en lugar de acercarlas, decir, ay, mire cómo se parece, no, están totalmente opuestas, ¿sí? Son 3 comparaciones contrastantes, y la primera la encontramos en el versículo 6, cuando dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo, mire, allí está el contraste, ¿cierto? Mas vuestro tiempo siempre está presto. Entonces, aquí tenemos 2 elementos en que la respuesta del Señor tiene que ver con eso, en lo que somos en Cristo y lo que el mundo quiere que seamos. Y esto tiene que contrastar. Mire, aquí tenemos 2 planes distintos, 2 planes distintos. Hay quienes han dicho, son 2 calendarios distintos. El tiempo de Cristo y el tiempo de los hombres. Son 2 planes distintos que se rigen conforme a 2 voluntades. 2 voluntades. Piense, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo fue que así como que, no hay nada que hacer y mandemos a Jesús a la tierra. No, esa venida estuvo planeada. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. El Padre envió a su Hijo en un momento específico. Y bien nos dicen las Escrituras de su venida. Allá en Gálatas, búsquelo, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Nos dice acá, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Mire, este es el calendario de Dios para el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, en lo que llevamos del Evangelio de Juan, hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es una muerte segura, ¿sí? Una muerte segura. Pero no sería el momento. Ese no sería el momento. Incluso en mediaciones de esta misma fiesta de los tabernáculos, esa fiesta de los tabernáculos duraba 7 días y al 8º día había día de reposo, ¿sí? A la mitad de la fiesta de los tabernáculos, cuando el Señor
va a Jerusalén, que eso ya lo trataremos en su momento, y enseña en el templo. Dice este mismo evangelio en el capítulo 7, versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. No era el tiempo de Dios. Así es que, hermanos, tanto su encarnación como su muerte, su entronización gloriosa a la diestra del Padre, estaban perfectamente decretadas por Dios y se cumplirían en el tiempo de Dios, no del hombre, no del hombre. Así es que, sabiendo el Señor que los judíos procuraban matarle, porque eso es lo que nos empieza a decir el texto, por eso no iba a Judea, no andaba por Judea, sino estaba en Galilea, porque los judíos procuraban matarle. El Señor consideró que no era el tiempo adecuado para subir a la fiesta. No era el tiempo adecuado. Pero de manera contrastante, el Señor dice que el tiempo de sus hermanos sí era. Ese sí es el tiempo, ¿sí? Para ir a Jerusalén. Y les dice, su tiempo siempre está presto. Es más, es como les estoy diciendo, ¿y ustedes qué hacen acá? Vayan. Su tiempo es ya. Ustedes tienen que celebrar la fiesta. Como judíos deben remembrar lo que Dios ha hecho. Lo hizo por sus padres. Vayan, cumplan con la ley. Su tiempo siempre está presto. Aunque también, esto pudiéramos entenderlo, que en ellos, en los hermanos de Jesús, estaba la disposición de querer ir. Son ustedes, es su voluntad, ¿sí? Es usted el que toma la determinación de venir a la iglesia o no. Así es simple. Yo le puedo decir a usted como pastor, hermano, venga a la iglesia. Y hace 8 días alguien me decía, yo vengo cuando quiero. Perfecto, su voluntad. Pero mi posición está en desearle lo mejor. Pues bien, aquí está el Señor diciéndoles, bueno, ustedes pueden ir cuando quieran y estaría bien para ellos que fueran a la fiesta. Pues sus vidas necesitaban de las cosas de Dios. Estaban urgidos de la voluntad de Dios en medio de ellos. Y ahora, en la condición que lo presenta el Señor, mire, mi tiempo no es, yo no voy a ir a exponerme, porque a mí me están buscando para matar, pero a ustedes no lo están buscando para matarlos. Así es que siempre su tiempo está presto. Usted puede ir a cualquier momento de la fiesta. Usted puede llegar o al comienzo, a la mitad o al final. Y aún así, usted pasa desapercibido porque no lo están buscando. No están en peligro. Ellos podían subir en caravana, ellos podían subir en familia, y aún así su presencia no causaría ningún repudio. Pero si el Señor subía, ciertamente Él estaría en peligro, ¿cierto? Lo estarían esperando. Y ojo, esta vez lo estarían esperando, no precisamente para recibirlo como el hijo de David, sino para echarle mano y matarlo. Pero llegaría el día en que el Señor cumpliría la profecía del Antiguo Testamento, que Él entraría a Jerusalén como ¿qué? Como un rey sentado sobre un asna, y donde se cumplió que las multitudes allí arrojaban palmas a sus pies, hacían un tapete para la entrada del rey y decían, Hosana al hijo de David. Una entrada muy distinta que estaba preparada para el Señor, pero no era el tiempo. Y de aquí, hermanos, se desprende el segundo contraste que encontramos en el versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí, allí está el contraste, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Hay una gran diferencia entre que ustedes suban y que yo suba. Ustedes van a subir porque no les van a decir nada, porque ustedes y el mundo, mire, van de la mano. Pero en mi caso, el mundo y yo, es más, yo testifico de las obras malas del mundo.
y el mundo es mi enemigo, y yo soy enemigo del mundo. Hermanos, antes de cualquier réplica de parte de sus hermanos, porque claro, ellos pudieron haber dicho, no, pero no se tomen las cosas a pecho, es decir, sí, que tú tienes tu tiempo y nosotros tenemos nuestro tiempo, no es así. Antes de cualquier réplica de parte de los hermanos, el Señor da esta razón por la cual subir a la fiesta serían dos casos muy diferentes entre el Señor y sus hermanos. Los hermanos de Jesús eran incrédulos. Ya los calificó la Escritura, incrédulos. Y en medio de un mundo incrédulo, ¿qué le va a pasar? Pues nada, ¿sí? No van a sufrir ningún tipo de rechazo. No van a ser rechazados. Pues están, por decirlo así, en el mismo dial, en la misma sintonía, ¿cierto? Su vida con el mundo, en la misma sintonía. ¿Piensan como qué? Mundanos, ¿cierto? ¿Hablan como qué? Como mundanos. Y actúan como mundanos. ¿Qué les puede hacer el mundo si están hablando exactamente el mismo idioma? Nada. Pero el caso del Señor es completamente distinto. Aunque su misión era la de traer la salvación a todos aquellos que el Padre le dio, hermanos, su sola presencia, la sola presencia del Señor Jesucristo, indispuso a este mundo. Bien lo dice Juan al comienzo del Evangelio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No es por hablar mal del mesonero en tiempos del nacimiento del Señor Jesucristo, porque él no tuvo la culpa de decir, no hay lugar. Es más, el corazón del mesonero en ese momento fue un corazón dadivoso, misericordioso, de decir, pero no se vayan, vengan, allí hay un lugar donde nadie los va a molestar, un lugar caliente, en una noche fría de invierno, aquí es. Pero solo desde el mismo alumbramiento del Señor Jesucristo, este mundo dijo, no te quiero, no te metas en mis asuntos. Y ya sabemos, hermanos, que efectivamente los incrédulos tropezaron con Cristo y en Cristo y sus declaraciones. Pero tropezaron, y lo veíamos la semana pasada, que ellos tropezaron con declaraciones que tenían que ver era con el Evangelio, que tenían que ver es con la salvación. Con ello tropezaron. Entonces, ¿cómo no iba a tropezar el mundo? ¿Cómo no iban a tropezar los incrédulos? ¿Cómo no iban a tropezar los mundanos cuando el Señor abrió su boca muchas veces para denunciar el pecado? ¿Cómo no iban a tropezar allí? Hermanos, si aún como uno predicador, uno predica acerca de la salvación y la gente huye, imagínense cuando uno predica sobre el pecado. Como en los cómics, uno ve, es como el polvo volar porque salieron espantados, ¿cierto? Hermanos, el Señor hizo muchas veces eso. ¿Qué? Denunciar el pecado. Denunciar el pecado. Por tanto, Él se hizo ¿de qué? Enemigos. ¿Usted cree que hablar en contra de un sistema no le va a traer enemigos? Sí, va a traer enemigos. Y eran enemigos notables, y claro, y aún enemigos no tan notables. Habían enemigos del orden religioso. El Sanedrín mismo le estaba buscando para matarle. Y habían otros que no eran tan de ese estrato, sino eran del común. Pero todos eran ¿qué? Enemigos. Eran sirvientes de este sistema pecaminoso que gobierna este mundo. Hermanos, el Señor denunció la avaricia, el Señor denunció el orgullo, la hipocresía, la impureza, entre muchas otras cosas. Y de todo esto, el Señor lo encontró en este mundo, lo vio, lo evidenció y lo denunció. ¿En dónde? En este mundo. En este mundo. Por tanto, amados hermanos, lo que el Señor está haciendo es decir, somos completamente diferentes. Somos diferentes.
Y viene la última comparación, que viene a ser el resultado de tantas diferencias. Y no podía ser otra que la que dijo en el versículo 8. Subid vosotros a la fiesta. ¿Sí? Así como ustedes me mandaron a mí que yo suba, vaya a Judea, ahora yo les digo, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. Yo no. ¿Por qué? Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y con estas palabras el Señor les está diciendo que si es por Él, no se preocupen por mí. Ellos pueden ir con toda la libertad, pero eso sí, en lo que respecta a la persona de Jesús, no va a obrar conforme a las pretensiones de sus hermanos, no va a obrar conforme al consejo del mundo, no va a obrar conforme a la tentación, por más seductora que le parezca, no lo va a hacer, sino que va a obrar es conforme a la voluntad del Padre. Y yo digo, hermanos, qué curioso, ¿no? Parece un completo y desatinado desarrollo de los hechos. ¿Por qué lo digo? Porque como los incrédulos y mundanos se nos presentan acá que van a una celebración solemne. Incrédulos, mundanos van a celebrar una fiesta religiosa, como lo era la fiesta de los tabernáculos, mientras que lo santo, nuestro Señor Jesucristo, se abstiene de hacerlo. ¿No le parece algo que no cuadra? El Señor debería estar en esa celebración. El mundano no. Pero ocurren las cosas de esta manera. No que el Señor haya sido desobediente, téngalo en claro. Pues Él nació, lo leíamos ahorita desde Gálatas 4, Él nació bajo la ley. ¿Con cuál propósito? Cumplir la ley. Yo no vine a abrogar la ley, dijo el Señor, sino a cumplirla. Él vino a cumplirla. Y es así como este capítulo va a continuar diciendo que el Señor sí fue a Jerusalén, pero de una manera discreta, cumpliendo así la voluntad de Dios. Pero para el Señor pesaba más ceñirse al plan del Padre que ser seducido por buscar que su ministerio fuera más vistoso en medio de los líderes judíos de Jerusalén. Por eso Él toma la decisión, como lo dice allí el versículo 9, de quedarse en Galilea. ¿Qué podemos nosotros aprovechar de este texto? Son muchas las cosas, amados hermanos. Y piensen esto, ¿sí? Muchas han sido las veces que por mucho menos, nosotros vendemos nuestras obligaciones delante de Dios por congraciarnos con nuestros familiares. ¿No le parece? Por mucho menos. Aquí al Señor se le estaba diciendo, es tu ministerio, es tu posible coronación, es el éxito para que tus discípulos crean. Muéstrate. Y por mucho menos, desistimos de las cosas del Señor. En el pasaje de hoy, hermanos, nosotros pudimos ver cómo la incredulidad de los mismos familiares del Señor pareciera que no tenía el más mínimo escrúpulo para poner trampas a la obediencia. Y así actúa el mundo, hermanos, sin escrúpulos. Pero si nosotros vivimos así como adormecidos, perdónenme la expresión, atontados, nos van a meter los dedos a la boca, ¿sí? Y nos van a confundir, y van a rebajar nuestra doctrina, y nos van a hacer caminar de una manera incorrecta, es decir, en desobediencia. Y aunque usted dirá, bueno, pero es que se trataba del Señor, ¿sí? Era el Señor Jesucristo.
quien estaba siendo tentado, ¿sí? En quien nunca tuvo pecado. Así es que para él, pues obviamente le sería fácil no aceptar esas propuestas malintencionadas. Hermanos, y eso es verdad, claro, eso es verdad. Pero también dicen las Escrituras que para el que cree, todo le es posible. Y aquí se aplica el versículo. No para pedir casa, carro, beca, ¿no? No para eso. Sino es para hacerle frente a la tentación del mundo, porque para el que cree todo le es posible. Hermanos, es verdad que aún en los creyentes hay un residuo de pecado, esto es verdad, que golpea con insistencia de manera que nuestros deseos pecaminosos puedan ser alimentados con lo que la mundanalidad ofrece. Allí está, tajante, el mundo ofrece y el corazón pecaminoso del hombre está allí golpeando, yo quiero. Pero si no fuera posible vencer al mundo, entonces, ¿por qué el Señor nos manda a que no nos amoldemos al mundo? Si no fuera posible para el cristiano, si no fuera posible para el creyente guardarse de la mundanalidad, ¿usted pudiera creer que Dios pide a los creyentes algo que no estén capacitados de hacer? Hermanos, y lo estamos viendo acerca de la fe. La fe es un elemento poderoso que el Señor nos ha dado para hacer frente a todos estos asuntos y salir victoriosos. Sería inconsistente que el Señor nos pidiera algo que no podemos. Ahora, la manera práctica que el ejemplo de nuestro Señor nos deja para vencer la tentación está en conocer la voluntad de Dios. Eso es lo clave, hermanos. Conocer la voluntad de Dios. Mire, cuando la Biblia está en nuestras vidas de una manera constante, de una manera reflexiva y que la creemos como nuestra máxima autoridad, asimismo tendremos el material suficiente como para tomar decisiones acertadas. Si usted no tiene la Biblia en su mente y en su corazón, ¿cómo serán sus decisiones? ¿Cómo serán sus decisiones? Yo creo que la calidad del cristianismo de un creyente se mide en eso, cuando toma decisiones. Piense, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por ejemplo, en la liturgia que tenemos cada domingo. ¿Por qué? Porque cantamos himnos, porque oramos, porque leemos la Biblia, porque dedicamos un tiempo para la predicación. ¿Por qué? Bueno, seamos un poco más generales. ¿Por qué un creyente ora? ¿Por qué? ¿Por qué un creyente se congrega? ¿Por qué un creyente estudia la Biblia? No crea que es porque no tenemos nada que hacer. ¿O sí? Bueno, aunque algunos practican la religión bajo ese principio. Los moralistas practican la religión bajo ese principio. ¿Hoy qué tenemos? ¿Hay partido? Hay partido. ¿Hoy qué tenemos? ¿Un paseo? No hay paseo. Hoy no tenemos nada que hacer, vamos a la iglesia. ¿Sí? Vamos a la iglesia. Es así, hermanos, es así. Y como creyentes nosotros hacemos lo que hacemos porque la Biblia nos enseña que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, entonces, cuando vienen nuestros familiares con propuestas atractivas, pero que nos ponen en oposición a la voluntad de Dios, entonces saber lo que Dios quiere y demanda tendrá un mayor peso frente a cualquier ofrecimiento que nos puedan hacer. Es así de fácil, hermanos. Así de fácil. Su familiar le puede decir, ay, no, mire, es que vino fulano y vamos a visitarle. O la familia que vino de viaje a su casa y día domingo. Y entonces, ahí usted se ve en una disyuntiva. Es domingo. ¿Sí? ¿Qué hago?
Hermano, yo creo que si usted conoce la Escritura, usted no le temblará la voz para decirle a su familia, a su familiar muy querido, vamos a la iglesia. Hoy es el día del Señor, vamos a celebrarle, vamos a la iglesia. Bueno, y su familia le dice, no, pero es que yo vine a visitarlo, porque no me enseña ya las minas de no sé dónde y las de sí sé más. Vamos de paseo. Yo no. Si usted conoce la voluntad de Dios, sabe qué decisión tomar. Y si su familiar no quiere asistir a la iglesia, usted le dice, ahí está la cocina, ahí está la nevera, hay un cunchito de leche, allá está la tienda. ¿Sí? Bueno, si usted quiere ser amplio, le dice, ahí le dejo la bolsa de leche. ¿Sí? Pero usted va a tomar la determinación conforme a la Escritura, no a la propuesta de su familiar, del mundo. Pero claro, como es su mamita, la que va a misa, es toda buenecita, ¿sí? Ay, mijito, quédese conmigo, es que me siento triste si tú no estás. Entonces usted se derrite en el corazón y prefiere no cumplirle al Señor y cumplirle a un mundano. Claro, cosa muy diferente es que su mamita se esté muriendo. Sí, obviamente, eso sí, usted no va a decir, no, qué pena, esto es corbán, ¿sí? Como lo enseña la Escritura. No. Son cosas que hay que hacer. Pero en estos casos, en donde está la mundanalidad y está lo que Dios demanda, hermano, usted tiene que saber Biblia y aprender Biblia para saber tomar muy buenas decisiones. Y ante ese tipo de decisiones, amados hermanos, donde es donde la verdadera fe sale al frente. Es donde la verdadera fe brilla como el sol de mediodía y se asienta y se jacta en que hacer la voluntad de Dios es lo más maravilloso que nos puede ocurrir. Pero solamente usted podrá saberlo cuando conoce la voluntad de Dios. Cuando usted puede decir como David, uy Señor, tu palabra es tan dulce como la miel, la deseo, la necesito. Cuando usted sabe y tiene en su corazón y lo ha creído que lo mejor es reunirnos como iglesia, como hermanos, para edificarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, para tener comunión como iglesia, porque eso es voluntad del Señor, no del hombre. Pero si usted no tiene la voluntad de Dios en su cabeza ni en su corazón, pues cualquier otra cosa le va a sonar bonito, cualquier otra cosa. Piensa en la decisión del Señor de quedarse en Galilea. Por un lado, renunció a buscar el beneplácito de los hombres, luciendo su ministerio en Judá. Para el mundano, esto es una pérdida, decir, ay, lástima de lo que se perdió. La pasamos tan bueno, ¿sí? Y era su oportunidad de ganarse unos pesitos. Hermanos, para el mundo es desaprovechar las oportunidades que le da la vida. Como si la vida diera oportunidades. ¿Sí? ¿La vida le ha dado oportunidades? Hermanos, Dios es el Dios de las oportunidades, no es el azar. Pero lo que sí hizo el Señor va más allá del entendimiento de un incrédulo. Y es que la prioridad de Cristo, al igual que la de todo creyente, es no pecar contra Dios. Y esta debiera ser nuestra consigna. Hoy usted sale de la casa y sale es que no voy a pecar delante de Dios. ¿Y esto qué le implica? Que usted va a tener la voluntad de Dios en su cabeza. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Y guárdame de hacer la mía y de hacer la voluntad del hombre. Mi consigna, la consigna del creyente es no pecar contra Dios, aunque esto traiga todo tipo de pérdidas, hermanos. No importa. Así es que, amado hermano, no nos digamos mentiras. Hacer la voluntad de Dios jamás va a armonizar con los deleites de este mundo. Mire, uno escucha a cristianos que quieren, no sé, abrazar, dar la mano entre su religión y el mundo. Uy, pero pastor, no sea legalista, es que eso no puede ser así. La familia también y no sé qué, y sí sé más. Usted sabe que yo tengo que trabajar, usted le está dando la mano al mundo.
Dios jamás va a armonizar con los deleites de este mundo. Y quienes quieren hacer de las propuestas tentadoras del mundo un asunto que puede congraciarse con la voluntad de Dios, adivine lo que le va a pasar. Se va a estrellar. Se va a estrellar. Va a sufrir las consecuencias. Y la iglesia de hoy, créalo, está experimentando esas consecuencias cuando permitieron abrir la puerta de las congregaciones y dejaron entrar la seducción a los cultos. Tener servicios no para Dios, sino para los hombres. Cultos para sentirse bien. Mire, yo no sé cuántos de ustedes dicen, ay, no, pero es que el domingo yo me duermo. Si el pastor fuera más, no sé, más movidito, más, contara un chistecito acá, un chistecito allá, nos contara una historia atractiva. Yo digo, si no le parece atractivo hablar de Cristo, pues no hay nada más atractivo que yo le pueda hablar. Nada más. Su corazón, al pensar así, está puesto en que quiere deleitar sus concupiscencias. Y le digo, y se lo digo, y con amor, iglesias como esas, mire, muchas, todas las que quieran. ¿Quiere culto para su corazón? Abra la puerta y a la derecha, a la izquierda, y usted va a encontrar una. Usted la va a encontrar, ¿sí? Pero si usted quiere agradar a Dios, se someterá a lo que Dios manda en su palabra. Si usted quiere encontrar una congregación donde el pecado no es confrontado, bueno, ahí está la puerta. Donde en lugar de adorar a Dios a la manera de Dios, hay quienes han dado lugar a cultos donde las emociones priman sobre el conocimiento escritural. Ya hoy no se quiere estudiar la Biblia. Hoy se quiere es sentirse bien. ¿Sí? Pastor, pero dígame, ¿qué debo hacer? Lo que debe hacer es buscar del Señor. Pero pastor, esto está bien, esto está mal. ¿Qué le dice la Biblia? Yo no voy a hacer el trabajo por usted. Sí, yo le voy a guiar en ciertos asuntos, pero usted tiene que madurar y crecer y buscar al Señor, para que sea el Señor quien le hable. Y todos estos cultos que se han levantado hoy en día, yo le pregunto, ¿logran el éxito? Respóndame esa pregunta. ¿Logran el éxito? Depende. Depende de lo que usted me defina como éxito. Porque el ministerio del Señor Jesucristo tuvo éxito. El ministerio de Juan el Bautista tuvo éxito. Toda profecía dada por el Señor por medio de esos hombres que fueron martirizados, tuvo éxito. Los redimidos, hermanos, los redimidos. Ahora, iglesias que se han desviado de la verdad, ¿logran el éxito? Claro que sí lo logran. Pero los desventurados participantes de esos éxitos se hacen enemigos de Dios porque están haciendo es a la manera del mundo, no de la voluntad de Dios. Sígame rápidamente por estos textos y ya termino. Pablo, lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. ¿Qué dice? ¿Un consejo? ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este mundo. ¿Qué es conformarse? Es tomar la forma de. Alguien me lo explicaba de la manera, es como cuando usted echa la gelatina en un recipiente que tiene cierta forma. ¿Quiere la gelatina en forma de vaquita? Pues ahí está el molde de la vaquita. Si quiere en forma de papaya, ahí está en forma de papaya. Si usted quiere hacer de su vida como la del mundo, amóldese al mundo. Pero el Señor dice al cristiano, no os conforméis a este mundo. No se amolde a este mundo. Usted no tiene por qué parecerse a este mundo. Santiago 4:4. Santiago 4:4.
Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermano, allí lo tiene. Usted no busque escapatorias o maneras de hacer lazos, de decir, bueno, pero esto, ay, por este lado sí. No busque transar con el mundo, porque cualquier lazo de amistad que usted hace con el mundo, usted se hace enemigo de Dios. Para de contar. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Uno más. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2:15. No améis, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo le pregunto, hermano, ¿es un consejo? El Señor le está diciendo, si tú quieres, no ames al mundo. Si quieres, claro, no te voy a obligar, ¿sí? Para que no te vayas a sentir mal, hermano, ¿sí? Porque no es mi intención de que tú te vayas triste de este lugar, yo quiero que estés acá. Pero si quieres, no ames al mundo. O ámalo poquito, ahí está, ¿sí? Listo, ámalo poquito. No améis al mundo, esto es radical, hermanos. No hagamos lazos, no los hagamos, es un mandamiento. No amemos las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de simple. Y esto por citar solo algunos textos, hermanos, pero lo que quiero resaltar es que la tentación de la mundanalidad es un asunto sumamente serio, muy serio, que hace a todo aquel que quiere tomar sus decisiones según como lo hacen los incrédulos, es porque su corazón está lleno ¿de qué? De avaricia, de orgullo, de hipocresía, de impureza, etcétera, etcétera. Y todo pecado que hinca al hombre a ser de sí mismo el centro del universo es porque está atado, amando a este mundo. Entonces, hermanos, mi consejo es conocer la voluntad de Dios. Y a eso venimos a la iglesia. Estudiar la Biblia, a conocer a Cristo, conocer al Padre, conocer su obra, conocer su voluntad. Y usted, como le digo, lo va a lograr usando los medios de Dios, los medios que Dios ha dado, no las invenciones del hombre, sino lo que Dios ha dado. ¿Qué ha dado Dios para que conozcamos su voluntad? La Escritura y a su amado Hijo. Y obvio, si usted entiende eso, usted va a encontrar que también el Señor le ha dado la iglesia. Todos los que han creído y han sido bautizados tienen que ser parte de una iglesia, miembros de una iglesia. El Señor también dice en la Escritura, si usted cree en la voluntad de Dios, el Señor les ha dado pastores y maestros. ¿Para qué? Para que usted conozca la voluntad de Dios. Y es así, hermanos, que usted tendrá que ejercitarse en la paciencia de la misma manera que lo hizo el Señor. Cuando Él dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mi tiempo aún no se ha cumplido. Y así también nosotros hemos de aguardar en mejores tiempos confiando en los designios divinos. Porque las cosas de Dios no se dan cuando a nosotros se nos place. Es que, Señor, lo quiero ya. ¿No? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que, como lo exclamó Pablo en la carta a los Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sufrimos precisamente por lo que nuestros miembros, nuestra carne nos insta a hacer. Y sufrimos y clamamos a Dios, Señor, guárdame, no quiero pecar más. Y el Señor, ¿qué dice? Espere, tenga paciencia, ¿sí? Aguarde un momentico, decía mi abuelita. Aguarde, mijito. Cuídese, hermanos, de los consejos que van en contra de lo que Dios quiere y demanda. Cuídese de esas palabras. Cuídese. Seamos como Abraham.
En la carta a los Hebreos se nos menciona la fe de Abraham, cuando él dice que él vivió como extranjero en la tierra prometida, en tierra, como si estuviera viviendo en tierra ajena, morando en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada en una ciudad que no tiene fundamentos humanos, no está fundada en la mundanalidad, sino que sus fundamentos están porque la mano divina, Dios, el arquitecto, la levantó y la construyó. Allí está nuestra confianza, amados hermanos. Así es que roguémosle al Señor que nos ayude a hacer de nuestras decisiones un asunto serio en el cual tomemos la Biblia y hagamos frente a las tentaciones. Yo le pregunto, ¿es muy difícil, hermano? ¿Muy difícil? No es difícil. Otra cosa es que usted ame más las cosas de este mundo. Eso es otra cosa, ¿sí? Por eso hay veces, sí, debemos ser cuidadosos y tiernos con los hermanos que lidian con ciertos pecados. Pero uno se da cuenta que están lidiando con cosas minúsculas todavía. Yo en estos días le decía a un hermano, mire, todavía tenemos que lidiar con que un cristiano venga a la iglesia. Hermano, venga, congréguese. Todavía tenemos que estar lidiando con eso. Mientras que debiéramos estar lidiando con cosas mayores. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.